Cuando el mundo ignora estos mandamientos, el resultado siempre es el mismo: dolor, ruptura y vacío. Por eso vamos a ver su significado de forma que no solamente entendamos su trascendencia, sino que nos convenzamos de que tenemos que darlos a conocer a otras personas. No se pueden quedar solamente para nosotros. No es un tesoro que tengo que guardar, es un tesoro que tengo que mostrar y que tengo que compartir. Entonces vamos al capítulo 20 de Éxodo y vamos a leer del versículo 1 al 17. Bueno, mejor dicho, te invito a que lo leas en casa y medites sobre ello. Yo voy a hacer unos titulares de cada uno de los mandamientos. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿De qué nos habla eso? De que solo hay un Dios al que adorar. No podemos adorar más dioses. El segundo es: no te harás imagen ni te inclinarás a ellas. Por supuesto, si solo hay un Dios y el Señor dice: no te hagas imagen ni siquiera de mí, de lo que imaginas que yo soy, de cómo imaginas que yo soy, y mucho menos te inclines ante ello, pues eso debemos hacer. El tercero es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Usar el nombre de Dios debe ser usado con respeto. No eso de te lo juro por Dios. Eso es usarlo en vano. Es casi una blasfemia. El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Guardar el sábado, para los judíos, el domingo para nosotros, es estrictamente necesario para tu alma, para tu espíritu. Yo sé que hay personas que no pueden venir todos los domingos a la iglesia o cuando hay culto, porque trabajan, por lo que sea. No importa, pero el día que libres, dedícalo al Señor. Si no hay culto, dedícalo al Señor en tu casa. Recógete y ten tu meditación sobre la palabra de Dios. El quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Primera promesa de larga vida al que lo hace. El sexto es: no matarás. Y vamos a ver después que podemos matar con las palabras, la integridad y la autoestima de otros. El séptimo es: no cometerás adulterio. Y Jesús dijo, si os acordáis en los evangelios, que quien mira a alguien con deseo, comete adulterio en su corazón. El octavo es: no hurtarás. Y hoy se hace diferencia, incluso en las leyes, entre hurto y robo. Por eso vemos gente que la han detenido 60 veces y no está en la cárcel. Y tú dices: ¿cómo puede ser? Si la han detenido 60 veces porque ha robado a alguien. No, es que no era robo, era hurto. Porque lo que ha robado no pasaba de 300 o 500 o no sé cuántos euros. Pero Dios dice que no te apropies de lo ajeno. El noveno es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Está prohibido por Dios mentir y calumniar. Y el décimo es: no codiciarás, es decir, no desear lo que es de otro, casa, esposa, bienes, etc. Los 10 mandamientos son nuestro código ético y moral de conducta. No son solo un conjunto de normas religiosas, de hecho no son un conjunto de normas religiosas, son el fundamento de una ética eterna que trasciende épocas, que trasciende fronteras y trasciende culturas. Por eso podemos estar aquí muchos de diferentes países, no sé cuántas nacionalidades hay ahora en esta iglesia, 10, 15, no sé las que hay. Podemos estar todos y tener un lenguaje común. En un mundo en el que nos presenta todos los conceptos como relativos, todo es relativo hoy en día, en el que nada parece absoluto y en el que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Este decálogo divino emerge como una brújula moral y ética indispensable. Y quiero ir al primer y segundo mandamiento. Vamos a analizar uno por uno. Primero vamos a tomar los dos primeros, que dicen, resumiendo: no tendrás dioses delante de mí, otros dioses delante de mí, y no te harás imagen. Ahora, algunos pueden decir: qué egoísta es Dios. O ¿por qué no dar lugar a que haya otros dioses? ¿Por qué no creer en otros dioses? Bueno, porque si Dios es quien dice ser, si Dios es el creador y su palabra es verdad, entonces no hay más que uno, y es Él. Entonces lo tenemos fácil. Si creemos en Dios y creemos que lo que Él dice, solamente hay un Dios, no tenemos por qué despistarnos con otras cosas. La base, el segundo dice: y no te harás imagen, ¿verdad? Delante de Él, delante de mí. La base de la vida moral comienza con el reconocimiento de Dios como el creador y fuente de todo bien. Todo lo que viene de lo alto, dice la palabra,
toda buena dádiva desciende de los cielos, viene de parte de Dios. Todo eso es bueno. Y en esta sociedad sumamente secularizada, donde el hombre se ha erigido a sí mismo como fuente de la sabiduría y ha relativizado todos los valores morales, estos mandamientos nos recuerdan que la auténtica libertad no es la autonomía absoluta desde el concepto humano, sino la sumisión amorosa a aquel que nos creó y nos dio ejemplo de entrega a través de su amado Hijo Jesucristo. La idolatría moderna no se manifiesta solo en la adoración a otros dioses, eso es lo básico, pero también hay otras maneras de idolatría. Por ejemplo, la adoración al dinero, el amor al dinero, eso es una forma de idolatría. El ansia de poder, el deseo egoísta del placer, incluso en el amor y la adoración a la tecnología. Y por supuesto la adoración a imágenes hechas por mano del hombre. Cuando algo ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, nuestra escala de valores se distorsiona, llevándonos a decisiones egoístas y destructivas, como está pasando hoy en día en todo el mundo. Y a esa distorsión nos quieren llevar las políticas que están impulsando en casi todos los países. Tercer y cuarto mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No es que haya que sacralizar todas las cosas, pero hay que cuidar y respetar la palabra de Dios, que es sagrada, y lo sagrado. Todo aquello que tiene que ver con Dios y por tanto es digno de adoración y de alabanza. El tercer y cuarto mandamiento enfatizan el respeto a lo sagrado y la necesidad de un espacio para lo trascendente en la vida diaria. ¿Qué es lo trascendente en tu vida? El poder tener un trabajo, eso no es trascendente, eso es puntual. El tener el sueldo, poder sustentar a tu familia, eso es pasajero. Lo trascendente en tu vida es tu fe. Tu fe trasciende todo eso. Trasciende el pecado, trasciende la muerte, trasciende el éxito, trasciende la incompetencia, trasciende la creatividad. Todo eso lo trasciende tu fe. Tu fe es lo más importante. Y en este mundo tan acelerado, donde el trabajo y el disfrute del ocio consumen nuestras horas, incluso hay una ministra que quiere reducir la jornada laboral para que tengamos más ocio, para que gastemos más dinero. El día de reposo, sábado para los judíos, domingo para los cristianos, se convierte en un acto revolucionario contra la esclavitud del activismo. Y, hermanos, banalizar el lenguaje usando el nombre de Dios para justificar odios o argumentos nos degrada espiritualmente y mengua nuestra capacidad y compromiso con la verdad. Tú tienes un compromiso con la verdad porque tú has descubierto la verdad. Tú puedes decir que tienes la verdad, porque tienes a Jesús y Él es la verdad. Y aunque no tenemos toda la verdad individualmente, como iglesia tenemos la verdad. Y por eso debemos cuidar mucho dónde, cuándo y para qué usamos el nombre de Dios. No podemos usarlo de cualquier manera. No podemos banalizar el nombre de Dios. Hasta aquí, estos 4 mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios. Los siguientes, del 5º al 10º, nos hablan de nuestra relación con las personas. El 5º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. La familia, hermanos, es el pilar fundamental de toda sociedad, como decía. El 4º mandamiento subraya la importancia de la familia como núcleo de transmisión de valores. No solamente es la base de la sociedad, sino que es el lugar donde los valores cristianos, los valores de tu creencia, de tu fe, deben ser transmitidos. En los colegios tus hijos no van a escuchar eso. Aunque los lleves a un colegio católico o un colegio religioso, no van a escuchar eso. De hecho, los únicos 2 colegios evangélicos que había en Madrid ya no pueden llamarse evangélicos, porque se han convertido en concertados para tener subvenciones y entonces tienen que tragar con algunas cosas que nosotros no queremos tragar. En una época en la que la autoridad parental es cuestionada, en la que se denigra el matrimonio y los lazos familiares se han debilitado, incluso puedes haber oído a ministros y ministras decir cosas aberrantes sobre la familia, sobre los padres,
y los supuestos derechos de los hijos. Este mandamiento nos llama a recuperar el agradecimiento y el cuidado intergeneracional. Los que somos abuelos, los que somos padres, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios al educar a nuestros hijos. No los llevamos al colegio para que les eduquen en el colegio, les llevamos al colegio para que les den conocimiento. La educación se la damos los padres. Y cuando vienen con una historia que les han contado en el colegio, porque ha ido alguien y les ha contado cualquier no me salen los adjetivos de tan grave que lo veo, tú tienes que corregir eso y decirle, no hijo, eso no es así. Y aunque tu hijo sea el único en la clase que piense como tú piensas, así debe ser. Tengo amigos pastores que son de 4ª generación de cristianos en España, de 5ª generación, y han sufrido persecución por defender su fe en los colegios cuando iban al colegio. Hoy en día, solapadamente, estamos siendo perseguidos. Todavía no es tan descarado, pero llegará el momento. Una sociedad que no honra a sus mayores pierde sus raíces y con ellas su sentido de pertenencia. Cuando yo era niño, me inculcaron el respeto a los mayores. Y yo si iba en un transporte público, ya siendo mayor, ya estando ya teniendo más de mayoría de edad, si yo iba en un transporte público y entraba una persona mayor que yo, una embarazada, o alguien que ya iba en muletas o lo que fuera, yo me levantaba para cederle el asiento. Me educaron así. No soy mejor que nadie. Es el tipo de educación que me dieron. Hoy en día es muy difícil que un joven se levante delante de un anciano. Tiene que ser cristiano y ni aún así. Es la verdad, porque van con el móvil y no se enteran de nada. Están en los mundos de Yuppie. Pero además este mandamiento, el 5.º mandamiento, es el único que añade años de vida a quien lo cumpla. Cuando dice, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Así es que aunque sea egoístamente, deberíamos honrar a nuestros padres y nuestras madres. Sean como sean ellos, se hayan comportado con nosotros como se hayan comportado, si nos han desheredado, si nos han pegado, si nos han humillado porque no sabían educarnos, igualmente tenemos que honrarlos. Porque el Señor nos dice, honra a tu padre y a tu madre si son buenos contigo. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y punto. El 6.º mandamiento dice, no matarás. Y nos habla del respeto a la vida y a la dignidad humana. El decálogo, estos 10 mandamientos, es la base del derecho a la vida. Y este mandamiento en concreto especifica de manera clara que la vida que Dios nos da, nadie nos la puede arrebatar. Pero su alcance ético va más allá de la prohibición de matar, del homicidio. Abarca el rechazo a toda forma violenta. Ay, me he asustado con eso. Abarca el rechazo a toda forma violenta que hoy, mediante leyes aberrantes como la ley del aborto y la ley de la eutanasia, nos han llevado, mejor dicho, no que nos quieran llevar, nos han llevado a la sociedad a la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Una mujer que desea abortar no lo hace por capricho, lo hace por sus circunstancias, en la mayoría de los casos, aunque hay gente que ha abortado 8 veces, que es imposible de entender eso. Pero, ¿cuál será la circunstancia de una mujer para que la lleve a tomar esa decisión? Pero ahí está la iglesia para decir, no asesines a tu hijo. Dios proveerá. Porque Dios siempre provee, ¿o no? Y cuando un anciano se pone enfermo y está en el hospital y el médico dice, no hay remedio, vamos a desconectarle, tú puedes tomar la decisión de decir no, mientras hay vida y esperanza. Cuidados paliativos hasta que diga Dios. Pero no, con este tipo de leyes enseguida se lo quitan de en medio. En un mundo donde la vida humana es frecuentemente instrumentalizada por intereses económicos, ideológicos o de conveniencia,
este principio de no matarás se alza como un recordatorio de que la dignidad de cada ser humano es inviolable. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Cuántas veces me he tenido que arrepentir yo de cometer adulterio? No porque haya estado con otra mujer, sino porque he mirado con deseo en mis ojos a otra mujer. Y eso nos ha pasado a muchos hombres. Yo diría que a todos, pero no quiero señalar a nadie, por eso me pongo yo de ejemplo. Pero dice que este mandamiento nos muestra la pureza de las relaciones humanas y protege la integridad del amor conyugal. En una cultura que trivializa la sexualidad y reduce el cuerpo a objeto de consumo, sobre todo las mujeres, la castidad y la fidelidad se convierten en testimonios de un amor que no es posesión sino donación. Yo no quiero un amor, no quiero poseer el amor de una mujer. Yo quiero que ella me dé su amor, me entregue su amor. Y yo quiero entregarle mi amor a ella, quiero hacerla feliz a ella. Por eso cuando yo voy a casar a una pareja de jóvenes, ahora en octubre voy a tener una boda, cuando voy a casarlos digo, bueno, vamos a hablar, vamos a tener algunas reuniones para ver si os puedo casar. Y la primera pregunta que le hago es siempre al hombre. Y le digo, ¿tú por qué te quieres casar? Y dice, ay pastor, es que es tan guapa, es tan bella, es tan dulce, me hace tan feliz. Digo, ajá, muy bien. Y le pregunto a ella, ¿y tú por qué te quieres casar? Y prácticamente es lo mismo. No, porque es tan apuesto, es tan alto, es tan fuerte. Y digo, no os puedo casar. Me dice, ¿por qué no, pastor? Digo, porque no tenéis los argumentos adecuados para casaros. Estáis idealizando el matrimonio, estáis idealizando el amor. Y el amor en 1 Corintios no es así. Es sufrido y todas esas cosas que dice. La respuesta a esa pregunta tiene que ser porque quiero hacer feliz a esta mujer o porque quiero hacer feliz a este hombre. Y eso me demuestra que ellos están tratando de manejar bien el amor, los términos del amor de parte de Dios. Por eso, como digo, valoramos que los jóvenes se guarden de practicar sexo hasta el matrimonio y valoramos y apoyamos a nuestros jóvenes para que resistan la presión social tan fuerte que hay y la tentación que relativiza las relaciones entre hombres y mujeres. De hecho, hoy hay muchos jóvenes, varones, que no quieren saber nada de relaciones con mujeres por las leyes y la ideología que hay en el ambiente. El matrimonio entendido como alianza sagrada es escuela de virtudes como la paciencia, el perdón y la entrega. Dentro del matrimonio aprendemos a tener paciencia, ¿verdad? ¿Verdad, mujeres? Porque nos tenéis que aguantar, ¿verdad? Aprendéis a tener paciencia. Y nosotros también, porque pensamos que nos casamos con nuestra madre, con una mujer como es nuestra madre, y no se parecen en nada. De hecho, yo los 11 primeros años de mi matrimonio viví como si me hubiera casado con mi madre. Pensaba que podía seguir haciendo mi vida de soltero y llegaba a casa y como mi madre me tenía todo preparado, mi mujer debía tenerlo también. Hasta que conocí al Señor. Gracias a Dios. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso eso es algo muy profundo y muy interesante que podemos en otro momento tocar porque hoy no hay tiempo. Pero la fidelidad al pacto matrimonial hoy es un verdadero acto heroico. Cuando yo digo que llevo 46 años casado, la gente se asombra. Dice, ¿cómo puede ser que lleves 46 años casado? Bueno, por la misericordia de Dios, seguramente. No porque yo haya aportado más que ella o ella más que yo. La misericordia de Dios. De hecho, esos 11 primeros años, cuando el Señor llegó a nuestra vida, estábamos hablando de divorcio. O por lo menos de separarnos una temporada. ¿Y tú sabes lo que significa separarse una temporada? Es no volverse a juntar. Porque ahí aprovecha el diablo para meter gente de por medio, ¿no? Octavo mandamiento, no hurtarás. La honestidad debe ser el fundamento de nuestra convivencia. Cada uno debe cuidar lo que Dios le ha dado. De verdad que es así. Sin quitar a otros lo que es de ellos. Sea cual sea la razón por la que se haga. Porque yo puedo decir, es que yo robo porque no tengo para comer. ¿No tienes para comer? Pero hay un Dios en el cielo, todopoderoso, que te puede dar comida, ¿o no? Alimentó al pueblo de Israel, más de 1 millón de personas, durante 40 años en el desierto. Si lo hizo con más de 1 millón de personas, ¿no crees que lo puede hacer contigo?
¿No crees que si tú te pones a orar de rodillas porque no tienes para comer, el Señor te mandará alimentos? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado al respecto? Personas que estaban orando porque no tenían nada que dar a sus hijos y han tocado la puerta y le han traído comida. ¿Y cuántos testimonios ese hombre que fundó, no recuerdo cómo se llama la asociación, un inglés, que fundó un orfanato, el primer orfanato que se fundó en Inglaterra, un cristiano, y a veces no tenía para comer, y eran muchos niños, al final tuvo cientos de niños, y a veces no tenían ni pan siquiera para comer, y él se ponía a dar gracias por los alimentos que iban a tomar, y no había nada en la mesa, y antes de que terminara la oración estaban tocando el timbre o la puerta porque traían alimentos. ¿Y usted cómo trae alimentos? No sé, a mí Dios me dijo que lo trajera y yo lo traigo. Dios es tu proveedor. Entonces no hurtes. Contradecir este mandamiento ha llevado a enfrentamientos entre hombres, luchas entre pueblos y guerras entre naciones. Porque unos quieren lo que tienen los otros. Porque cuando tú no tienes al Señor o cuando te ha poseído la envidia, tú siempre ves el césped en el lado del vecino más verde que en el tuyo. Y quieres lo que tiene tu vecino. Y a su mujer la ves más alta y más delgada y más rubia. Y las mujeres ven al hombre más atento, más respetuoso y más amoroso. Y más detallista. No podemos ser así. No hurtar lo que otros tienen. Dios le da tanta importancia a este mandamiento que lo plasmó con su dedo poderoso en las tablas de la ley en dos ocasiones. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aquí, ¿cuántas veces no nos tendremos que arrepentir? No, pero yo solamente estoy... Mira, a mí hay gente que me viene, hermanos que me vienen, discípulos míos que me vienen a decir, oye, ¿sabes no sé cuánto? Y cuando me han contado la historia digo, ¿por qué me cuentas esto? Dice, no, es para que ores. No, no es para que ores, es para desahogarte porque no sabes retener un secreto. ¿O no? Es así, muchas veces es así. De hecho, ahora está corriendo por toda España la infidelidad de un famoso pastor joven y cantante que ha sido infiel a su esposa y está corriendo como pólvora por toda España porque se ha descubierto. ¿Por qué no mejor orar por él para que sea restaurado? ¿Eh? Y si tú oyes alguna crítica sobre él y se va a ir al infierno y fíjate, y encima pastor, y encima líder de alabanza y joven y no sé qué, ora por él para que Dios le restaure. Porque también hace 2 meses, vi a un pastor en una reunión de pastores en Comima, vi a un pastor pidiendo perdón a todos los pastores porque había sido infiel a su mujer hace años y Dios les ha dado la gracia de volver a unirse y volver a casarse porque se habían divorciado incluso, volver a casarse y el hombre arrepentido y con lágrimas en los ojos pidiendo perdón por el daño que hizo a la pastoral en Madrid. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar cuando alguien cae en la tentación. Es tan importante este mandamiento que incluso Santiago dedica en su carta un buen espacio para explicar lo que Dios piensa acerca de esto. En Santiago capítulo 3, versículo 2, podemos leer, y la lengua, todos tenemos lengua, ¿no? Algunos deberían cortársela. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Fíjate cómo lo presenta Santiago. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Esto cuando pasa, cuando no somos capaces de hablar de otro bendiciéndolo. Cuando no somos capaces de guardar un secreto, como aquel chiste de los 3 pastores que estaban en un congreso y de repente salen del congreso y dicen, oye, ya que estamos aquí entre nosotros, ¿por qué no decimos cada uno una debilidad que tenemos para orar entre nosotros? Y uno dice, bueno, vale, ya que hemos sido tan bendecidos, yo quiero que oréis por mí porque me gustan mucho las mujeres. Y yo solo quiero amar a mi esposa. Y entonces, muy bien. Y el otro dice, pues orar por mí porque a mí
lo que me gusta es el dinero. Y cada vez que veo los diezmos y las ofrendas es que se me van los ojos detrás del dinero. Y el otro callado, y los otros esperando a que hable. Y el otro callado y callado. Dice, bueno, ¿y tú qué? Dice, yo, mi debilidad es que estoy deseando salir de aquí para contar lo que me habéis dicho. Es un chiste, pero con la lengua usamos palabras y las palabras tienen poder. Podemos dar vida o quitarla con nuestras palabras. Por eso cuidemos, hermanos, nuestra forma de hablar siempre, especialmente si hablamos de otros. Yo no sé lo que hablan de mí los hermanos de la iglesia. Espero que hablen bien. Pero si están hablando mal, tendrán que dar cuentas a Dios. Yo procuro no hablar mal de ellos, aunque a veces me exasperan. Pero supongo que yo también a ellos. 10º mandamiento, último. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sabes quién es tu prójimo? Tu próximo, el que está cerca de ti, el que está al lado. En un mundo marcado por la corrupción, las fake news y la avaricia, estos principios nos llaman a vivir con transparencia, lo que no vemos en la política y en la sociedad, respetando lo ajeno y buscando el bien común. Hay cierta conexión entre este mandamiento y el 8º, que dice que no robemos, porque el robo casi siempre comienza por la codicia, el deseo. No codiciarás, dice el Señor, no codiciarás, no desearás lo que tiene tu prójimo, confórmate con lo que Dios te ha dado. La codicia es el afán excesivo de riquezas o de posesiones que se manifiesta con un deseo vehemente, un deseo enfermizo, a veces. Y es raíz de tantos males, desde la explotación laboral hasta la envidia que destruye amistades, y se combate con la virtud de la moderación y la confianza en la providencia divina. Es que necesito un coche, voy a ver si hago lo que sea o le robo el coche a esa. No, si necesitas un coche, pídele a Dios un trabajo que te permita comprar un coche. Confía en el Señor. Porque a veces parece que hemos perdido la fe, hermanos. A veces parece que tenemos un Dios pequeño. Pero el Dios que tenemos es un Dios grande. Y cuando leemos su palabra, a veces leemos y ya no nos asombramos de los milagros que hizo, pero fueron tremendos. Ningún hombre puede hacer eso, solamente Dios. Y Él ha querido hacerlo a través de hombres. Es una locura, yo no lo entiendo. Los 10 mandamientos no son reliquias del pasado, son un espejo para el alma humana, en el que podemos mirarnos para lograr una imagen a semejanza de Dios. Por eso yo te invito a que esta tarde, después de comer, después de la siesta o del paseo, lo que vayas a hacer, antes de irte a la cama, y si es en familia mejor, leamos el capítulo 20 de Éxodo, del 1 al 17, y veamos dónde están nuestras flaquezas, nuestras debilidades, y oremos para que Dios nos fortalezca en ellas. Porque los 10 mandamientos nos confrontan con una pregunta incómoda pero necesaria. La pregunta que yo me hago, ¿crees que podemos construir una sociedad feliz ignorando estos mandamientos? De hecho, como se han ignorado en toda la sociedad occidental, llamada occidental, basada en las raíces cristianas, como se han ignorado estos mandamientos, así nos va ahora. La historia responde por nosotros. Cada vez que el hombre ha intentado reescribir la moral a su conveniencia, el resultado ha sido el caos. Y por eso ahora vivimos en un caos moral y ético. Y hoy, mientras celebramos el triunfo del yo sobre toda autoridad, mientras normalizamos el aborto, destruimos familias, nosotros no, pero se destruyen familias, glorificamos la avaricia y vivimos en la mentira cómoda de las medias verdades, algo dentro de nosotros sigue clamando que esto no está bien, porque Dios puso conciencia en nosotros. Y la conciencia nos dice que esto no está bien. Lo que está pasando no está bien. Porque la conciencia, aunque silenciada hoy en día, reconoce la voz de Dios. Por eso sabe distinguir entre el bien y el mal, aunque a veces sea confuso. Y esto es una llamada a la coherencia. Los 10 mandamientos nos llaman a ser coherentes. Si Dios nos dio estos mandamientos no fue para privarnos de libertad, todo lo contrario, para protegernos de nuestra propia autodestrucción. El hombre es autodestructivo por causa del pecado.
por causa de Adán y Eva, que cuando los vean se van a enterar. Cuando yo me encuentre con Adán y Eva, lo llevan claro. ¿Me ayudas, Pedro? Yo no. ¿No me ayudas? Yo no. No seas cobarde, ayúdame. Nos damos una paliza. Pero hermanos, no es demasiado tarde. Podemos seguir fingiendo que somos autores de nuestra propia moral o podemos humillarnos ante el único, verdadero, creador, Dios, que puede salvarnos de todos, de nosotros mismos. Tu peor enemigo eres tú mismo. Y la elección es de cada uno. Pero recuerda, toda rebelión contra uno de los mandamientos de Dios te hace culpable de todos ellos. Y todo tiene un final. Y al final de este camino solo hay dos opciones que yo encuentre, razonables por lo menos. Una es la ruina del hombre, la ruina moral, la ruina económica, la ruina espiritual, o el Sinaí, la bendición de Dios, la ley de Dios, las promesas de Dios. O el caos o la sujeción a los 10 mandamientos. Y termino con un versículo de Mateo 24, 35, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán. El cielo va a pasar, la tierra va a pasar, todo lo que vemos va a quedar destruido, pero lo que viene será mejor. Amén. Que el Señor los bendiga.